empezar en el principio, porque en estos días hay muchas personas que ni siquiera conocen a Dios. Mi esposa hace un rato empezó a estudiar con una muchacha de unos 30 años que mi esposa le preguntó, bueno, ¿y qué sabe usted de Dios? Bueno, yo sé que dicen que Él está ahí y entonces empiezan bueno, y de la Biblia. Bueno, como un Adán y cómo era Adán y su esposa o qué más. Bueno, un hombre que hizo un barco grande y así. Y ella, lamento decir que a ella no es cosa rara. Hay muchos de los jóvenes que ni siquiera conocen quién es Dios. Y yo creo que yo sé que hay muchos llamados cristianos que no saben de verdad quién es Dios. Y entonces yo creo que es importante para nosotros empezar allá, que debemos nosotros saber quién es Dios y qué son los atributos de Dios. Y es interesante cuando hablamos de los atributos de Dios, nosotros hablemos a veces por ejemplo, de la autoexistencia de Dios. Y eso quiere decir que Dios existe solo. Él no necesita nadie. Vamos a tocar más. La autosuficiencia. Y estos yo sé que son palabras grandes, pero ya sabe, ¿verdad? Suficiencia. Él Él no necesita a nadie. Él es suficiente. La eternidad de Dios. Y nosotros más o menos tenemos una idea de eso, que Dios es eterno. Desde el inicio Él estaba. Y cuando termina este mundo, Él sigue por toda la eternidad. Pero, ¿qué implica eso? Nosotros hablamos de la eternidad, de los cielos, y aunque sí tenemos una idea, pero por ejemplo hablamos de la eternidad y el tiempo de la eternidad, pero en la eternidad no hay tiempo, es para siempre. La inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Y eso también es otra cosa que nosotros los hombres, bueno, debo decir que cambiamos. A veces por el bien, a veces por el mal. Pero cambiamos, pero Él no. Y entonces vamos a hablar más de nada en esta tarde de la omnipotencia del poder de Dios y de la gracia y del amor de Dios. Pero yo quiero que nosotros hablemos de la autosuficiente. Es decir, que Dios no necesita nada de nadie. Y cuando uno es joven, cuando uno ya tiene 16, 18 años, a veces nosotros pensamos, yo no necesito a nadie. Ya mis padres no saben lo que yo sé de la escuela, etcétera. Yo ya tengo un trabajo propio, entonces yo no necesito mamá, papá. Yo no necesito escuchar a ellos porque yo sé más que ellos. Y pensamos que así es, que nosotros somos más suficientes, no necesitamos a otro. Y yo quiero que nosotros pasemos todos a Juan capítulo 5. Juan 5. John 5:22.
Juan 5, el verso 26. Cristo hablando aquí, en el verso 26, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí. Ahora, ¿de quién nació el Padre? Nadie. Y no tiene, obviamente no tiene padre o madre. Él no necesita eso. Y pensamos de que nosotros, cuando yo me nací, cada uno de ustedes, pues nuestros padres nos criaron, ¿verdad? Nos dieron todo. Y cuando fuimos a la escuela, pues ¿quién nos regaló la ropa? ¿Quién nos dio el pan? Etcétera, etcétera. Pero ¿qué recibe Dios de otra persona? De otro ser? De ninguno. Al contrario, Él da a todos. Todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Él es el que guía. Y Él no necesita nada. Y yo dije que a veces los jóvenes se sienten autosuficientes, no necesitan nada de nadie, porque yo soy fuerte, yo puedo trabajar, yo tengo un buen trabajo, y yo. Pero ya con el tiempo que pasa, surge un problema. Papá, yo no sé qué hacer en esta situación, pero nuestro Padre Celestial, Él necesita de alguien, no necesita nada de nadie. Y más bien, otra vez, Él da a nosotros, pero nosotros no podemos dar a Él. Él no necesita nuestra ayuda, porque más bien nosotros dependemos de Él. Y cuando pensamos de uno de los salmos que habla de que Dios da la comida a los animales y lo da en su tiempo, y si Él quita el soplo, morirán todos. Pero Dios, al contrario, no hay nada que Él necesita de nosotros. Y porque Él crió todo, los cielos y la tierra. Y hay presidentes, hay personas importantes de plata que han creado, inventado muchas cosas. Pero Dios ya crió todo. Y como Él fue el que crió todo, en el principio, ¿qué había? Dios. Solo Dios. Él existía solo. Y Él, como nosotros sabemos, en Génesis capítulo 1, si quiere ir allá, vamos a leer unos 2 versos aquí. Génesis capítulo 1, el verso 1 también dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Bueno, no vamos a seguir en estos porque nosotros, yo creo que conocemos esto, pero yo quiero notar que antes de Dios no había ni cielos ni tierra. Dios crió los cielos y la tierra. Y una vez criado, pues entonces Él hizo otras cosas para preparar esta tierra
para el hombre y para los animales. Y nosotros sabemos que sin el sol y sin la luna, la tierra sería inhabitable. Pero ¿quién crió el sol y la luna? Dios. Él crió la luz y entonces separó la luz y las tinieblas, pero ya en el cuarto día Él crió la luna y el sol y las estrellas. Y siempre, pues, nosotros pensamos, bueno, si no sale el sol muy fuerte, muy brillante hoy, no hay problemas. Porque ¿qué tenemos nosotros? Lámparas, semáforos por todo lado. Pues allí, está muy oscuro, no hay problema. Linterna, a ver, ¿qué hay? Ay, bueno, también, ¿verdad? En el teléfono, aquí hay de todo. Pero sin haber el sol y la luna, pues esta tierra no puede ser inhabitado. En 1800, no recuerdo los años, pero hubo en una ocasión un volcán que explotó y pasó la ceniza por todo lado. Todo el mundo fue cubierto de ceniza. Y allá en el norte de los Estados Unidos lo llamaron el verano de que cayó nieve 3 veces en el verano. Y ellos pusieron las papas. Ya se hizo muy frío, murieron. Volvieron a plantar las papas, tal vez calabazas, otras cosas, y de nuevo, mucha nieve. Y entonces así, y esto no fue el peor de no tener sol, pero eso fue algo que nos muestra que sin el sol no podemos vivir. Y en Colosenses capítulo 1, el verso 15. Y si se recuerda, el libro de Efesios y el libro de Colosenses, pues se tratan de muchas cosas que son casi iguales, pero el enfoque de Efesios es en la iglesia. En Colosenses el enfoque es Cristo. Y por eso aquí en el verso 15 del capítulo 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora cuando dice la imagen, no piensan que parece, que es que más o menos está. La palabra traducido imagen significa algo que es exactamente igual. Es como las monedas. Pues ellos pasan y tienen el mismo imagen. Y los centavos varían hay diferentes cositas allá, no son igualitos. Y los igualitos se echan, porque no son una imagen. Y cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, quiere decir Él es Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Sigue diciendo, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y luego visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, no, yo soy el rey.
yo soy el rey de España. Pero ¿quién crió al reinado de España? Fue Cristo. Él es el creador de todos. Sean importantes para nosotros, sean personas que para nuestra idea, que son personas que, esos no son importantes. Pero Dios creó a todo lo que hay, de los animales, y dice visibles e invisibles, todo. Y en el 17 sigue diciendo, y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él fue antes de todas las cosas, y yo creo que es muy posible, muy probable, que cuando dice Él es antes de las cosas, no se refiere a tiempo. Ya ha dicho que Él estuvo allí en el principio, pero yo entiendo que Él es más para arriba, más alto, para decirles en este sentido. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en este mundo, las plantas, los animales, los seres humanos, ¿de dónde viene nuestra provisión? ¿De dónde viene la comida? Viene de Dios. Los animales es igual. Hace algunos años vivíamos en un lugar y vivíamos no en el campo preciso, pero por allí pasaba venado, y nosotros teníamos una vaca y ya su cosa de agua. Y entonces pasó un fuego, un infierno allá, y todo la grama, todos los árboles, las hojas se quemaron. Y entonces pasaban más abiertamente los venados, porque la grama no había, hojas tampoco había, y es un lugar seco. Entonces, pues nuestro hijo bajaba allí al tanque de agua para la vaca y echaba, y allá en este lugar agua es escaso, carito. Entonces, pues él llenó la banca de nuevo, y cada 2 días iba a llenarlo completamente, y la vaca no tomaba tanto. Y entonces mi esposa me dijo, ay, mira, ya están gastando mucha agua allí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer para eso? Pero yo dije, pues, mi amor, mira, Dios va a proveer. Y pasó como casi 2 meses, no exactamente, que no llovió nada. Pero por fin, y yo le dije, tarde o temprano vendrá. Y así fue. Y cuando llovió, y fue una lluvia fuerte, pues creció la grama, Dios proveyó para los animales de nuevo. Y yo creo es interesante que quien da comida a las avecitas. ¿Quién lo da? Bueno, yo admito, yo tengo allí estas cosas para dar comida a las aves. ¿Por qué? Porque nos gusta verlos. Pero Dios usa a nosotros para dar comida. Pero todo eso Dios sostiene, todo. Porque a base de todo, Él es el que sostiene a todo. Y Dios es el que gobierna todo. En el libro de Isaías, Isaías 40,
en el verso 22, nota lo que el escritor dice de Dios. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Somos nosotros, las langostas, ¿eh? Y Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Qué control tenemos nosotros de los cielos? Nada. Y nosotros pensamos que, bueno, estamos ya subiendo, llegando hacia arriba. Hemos pasado a la luna. Y hay muchos que dicen, ya, a Marte. Ya vamos pronto a Marte. Bueno, yo no creo eso. Pero tenemos la idea de que nosotros tenemos control. Pero ¿quién gobierna? Solo Dios. Si seguimos leyendo allá en el 23, dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y si recuerdan de Nabucodonosor, recuerda que en Daniel capítulo 4, él se puso allí muy jactoso y dijo, pues mira esta ciudad tan bonita que yo he hecho con mi poder, con mis cosas. Y recuerda que dijo Dios, a ti te ha pasado. Y entonces él fue convertido no era vaca, pero él estaba allí comiendo con las vacas, paseando con las vacas. Y estuvo allí 7 tiempos. Y no sabemos si eran 7 años, 7 meses, no sabemos. Porque era la palabra tiempo, nada más. Pero sea lo que sea, fue profetizado que después de 7 tiempos será restaurada su mente. Y así pasó. Ahora, ¿quién gobierna? No somos nosotros. Los muy importantes, los fuertes, Él es el más fuerte, el más poderoso. Y en el 24 dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, hablando de nosotros. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces Dios es el encargado de todo. En el libro de Job, y vamos a leer algunos versos del capítulo 38, cuando Dios está enseñando a Job quién es Él, que sabe todo. Y Job era un hombre muy sabio, uno de los más sabios en aquel entonces. En el verso 4, comenzando, dice allí Dios hablando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Bueno, ¿dónde estaba Job? Ni siquiera nacido, ¿verdad? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas de la tierra, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases de la tierra? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién sabe eso? ¿Cómo podemos nosotros, que sabemos tanto, que somos muy inteligentes, los científicos, etcétera? ¿Por qué es que esta planeta, esta tierra, está ya tendida en los cielos? Y tiene su circuito y nunca falta de eso. Igual siempre. Entonces, pero ¿quién lo puso en eso? Bueno, no fue otro hombre, fue solamente Dios.
si seguimos en el 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puso yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puso puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de tus olas. Ahora, ¿quién controle las mares? Es Dios. Y Dios, es cierto, Dios puso circuito para ellos, puertas para ellos, para que nos podían pasar. Y es cierto que a veces se pasa mucho, pero nunca han cubierto la tierra como antes. Dios lo puso, estas cadenas, si quiere, en el capítulo 39. Y en el verso 19 habla del caballo, pero no es cualquier caballo. No es caballo normal, es un caballo de guerra. Y entre los judíos, entre la gente del tiempo del Nuevo Testamento, los caballos eran para la guerra. Si uno quería montar algo para ir a un lugar al otro, era el burro, asna, como dice la Biblia. Pero eran los burros, eso era para la gente. Pero los caballos eran para la guerra. Entonces, cuando leemos del caballo en el 19, entonces Dios, hablando de nuevo a Job, dice, ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y la respuesta es, no, no era. ¿Le intimidarás tú como a langosta? El soplido de su nariz es formidable. Es algo que la gente le da temor. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Pues a veces la gente, los hombres, cuando ya se entra la batalla, van para atrás. Pero un caballo, un animal así, estos caballos no. Ellos, como dice aquí, en vez de hacerle atrás, dice sale al encuentro de las armas, porque están entrenados para eso, están para eso. Hace burla del espanto y no teme, no vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba y hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, como hacen los animales, ¿verdad? A veces son las vacas, a veces los caballos que ponen allí como. A eso se refiere. Y a ellos en vez de, ay, no, están tirando jabalinas, ay, en las flechas, no. Ellos se van rumbo, quieren entrar a la batalla. Y dice en el 24, él con ímpetu y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta. Antes como que dice entre los clarines, y desde lejos huele la batalla, el grite de los capitanes y del vocero. Y entonces sigue hablando de estos animales. Es obvio que Dios es el que gobierna todo. Y si Dios es el que gobierna todo, Dios es el que no necesita a nadie, nunca. ¿Quién merece culto? ¿Quién merece adoración? Pues no somos nosotros. En Lucas, y vamos ahora al Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 19, Lucas 19, el verso 37,
Y eso es cuando Cristo está acercándose a Jerusalén por la última vez. Y entonces, como era el costumbre en aquel entonces, en las fiestas iban muchas personas juntos. No tenían carros, claro, iban a pie, pero más importante, había ladrones, había personas que los podían causar problemas, entonces por eso iban todos juntos. Y parece que dicen los históricos que era el costumbre de toda la persona de un pueblito. Ellos buscaron un día, entonces ahora diremos lunes, vamos todos. Y todos que salían, y era casi todo el pueblito, iban caminando. Entonces cuando hablan aquí de que Jesús está entrando a Jerusalén, y dice en el 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, y estamos hablando de miles de personas, tal vez 10,000 o más, muchas personas. Ellos todos están, y todos ya saben, ya entienden que Él era el Mesías. Ellos en su mente están esperando que pronto Él va a tomar su reino y su trono y echar fuera a los romanos y todos los gentiles. Entonces ellos están muy jubilosos, ¿verdad? Porque si nosotros somos de este Dios, de este Señor, del Cristo, pues nosotros seremos los que vamos a tener los privilegios. Y ellos están allí gozándose. Comenzó a alabar a Dios grandes voces por todas las maravillas, los milagros que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y estas frases se refieren al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Y por eso en el 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos tus discípulos. Tú eres un hombre, tú no eres Dios. ¿Por qué no reprende? Porque ellos están blasfemando. Pero ¿qué fue la respuesta de Cristo en el 40? Les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Él aceptó la adoración. Él no los hizo: no puedes. Yo soy hombre, porque no era hombre. En Hechos capítulo 10. En Hechos 10, el verso 25. No sé si recuerda pero cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, y Cornelio, un ángel le había aparecido para decirle: manda por este Pedro, y él le va a hablar las palabras de la salvación. Entonces Pedro llegó allí, y en el verso 25 dice: cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. ¿Y qué dijo Pedro? Sí, cómo no, puede ser mi anillo, como dicen ciertas personas. No, ¿qué dijo él? Póngase de pie, yo soy hombre, como usted también. Pedro le levantó por la mano diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. ¿Quién es digno de adoración?
No hay ningún hombre, es Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y también en el 22, pero claro, en el 19, el verso 10. El apóstol Juan, hablando aquí, y vamos a leer del 9, dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora, ¿quiénes son más altos? ¿Nosotros los seres humanos o los ancianos? Y nosotros sabemos que, claro, los ancianos. Pero ¿qué dijo el anciano cuando Juan se postró para adorarle? No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Yo soy un siervo entre ustedes. En el capítulo 22, otra ocasión muy semejante, en el verso 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que les hubo oído y visto, me postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a ¿quién? A Dios. Nosotros debemos adorar a Dios. Entonces, estas son cosas que yo sé yo pienso que nosotros ya conocemos. Pero yo quiero hacer algunas pequeñas aplicaciones, porque a veces, bueno, no sé de dónde viene, pero nosotros pensamos que nosotros podemos y debemos ayudar a Dios. Y como ya he dicho, Dios no necesita nada de nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces dijo Dios a los israelitas? No necesito sus sacrificios. Y a los ídolos, la idea entre los paganos era que si ellos no hacían sacrificios a sus ídolos, los ídolos no van a tener comida. Se necesitaban algo de ellos. Pero ¿qué necesitan nosotros? Nuestro Dios, nuestros sacrificios, el Padre, no. Él no falta nada. Él necesita nuestras alabanzas. Y yo entiendo. No quiero decir que Dios no quiere nuestra alabanza, porque eso es cierto. Ya en los Salmos, una y otra vez, ama a Dios, alabar a Dios, dar alegría a Dios, etc. Pero Él necesita. Si nosotros no le alabamos, Él no va a seguir como Dios. Así es. Él no necesita nuestras alabanzas. Y yo sé que eso no es suficiente. Pero nosotros padres, cuando nuestro hijo nos da gracias por algo que hemos hecho por ellos, eso es algo que nos motiva, ¿verdad? Y yo sé que a Dios le gusta recibir esto de alabanza,
Pero si ningún hombre, nunca, Él es Dios todavía. Y yo creo que a veces nosotros pensamos que Él necesita nuestra ayuda. Y si yo hago la pregunta, ¿qué es lo que Dios necesita que nosotros hacemos por Él? ¿Qué falta para que nosotros podamos suplirlo? No hay tal cosa, ¿verdad? No necesita. Pero a veces, pues, tenemos la idea de que, pues, si yo no predico la palabra de Dios, si yo no predico el evangelio, ¿quién lo va a hacer? Bueno, yo no sé el nombre, pero yo sé que alguien sí. Dios no necesita que nosotros predicamos su palabra. Si yo no lo predico, si yo dejo de predicar, van a surgir otros. Y a veces nosotros los ya mayores pensamos, ay, mira, los jóvenes, hay muy pocos predicadores para predicar. Y muchas veces es cierto, en ciertos lugares. Pero ¿quién va a predicar? Dios va a ver que alguien lo hace. Y últimamente, en los últimos 2, 3, 4 años, han surgido muchas organizaciones dicen para defender a Dios, para probar que Dios existe, que Dios es el Todopoderoso y cosas etcétera. Apologetics lo dice en inglés. Entonces, los que enseñan a los falsos, que dicen la Biblia tiene muchas contradicciones, y estas personas, algunos hermanos, otros no son cristianos, pero ellos han estudiado mucho para ver que mira, esto y esto no están en contra. Dicen cosas semejantes. Pero si no hay ninguna persona para decir, yo creo en Dios, ¿qué necesita Dios de nosotros? Si todo el mundo, cada persona en este mundo se convierte en ateo, entonces Dios no va a existir. Dios sigue existiendo. Y yo no quiero que eso pase, y eso no estoy diciendo, pero hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. Y alguien ha dicho que Dios y Dios y nosotros no. Ok, eso es claro, ¿verdad? Pero lo que sigue diciendo, y eso es lo mejor. Y yo creo que hemos visto esto. Dios es Dios. Él es el encargado de todo. Él es el que gobierna. Si fueran nosotros los hombres, pues hemos visto una que otra vez. Nosotros tenemos una idea, una mejor idea, y siempre termina en fracaso. Y siendo como Él es Dios, nosotros debemos obedecerle en todo. Y hermanos, eso es la lección por hoy, para animarnos, para que podamos seguir obedeciendo a Dios en todo, sea difícil, sea fácil. Que Dios le bendiga.